Buenos días, mis queridos amigos de Televicentro en el Ecuador y el mundo entero. Aquí iniciamos en día jueves el caminar de las informaciones. Mi querida Consol, iniciamos, ¿no? Dianita, buen día. Robert, Dianita, amigos televidentes, qué gusto poderlos acompañar en el Comercio TV con las noticias del ámbito nacional e internacional. Hace sol a esta hora de la mañana, sin embargo también un poco de frío. Amaneció frío, así que tomen las precauciones del caso, se haga abrigadito a esta hora, pues parece que más tardecito hace calor. 7 grados centígrados en el sur de la ciudad, 1 grado más en el norte, 8 y otro grado más en los valles de la ciudad. Así amanece Quito, disfrute de un buen café, póngale buena energía, salga siempre con ánimo para trabajar y por favor maneje con cuidado. Hay mucho para contarles, así que aquí iniciamos el camino hasta las 9:30 de la mañana. Iniciamos contándoles que un accidente de tránsito dejó 7 personas heridas y una vivienda afectada en la vía Loja-Calvas. Según las autoridades, el siniestro se habría originado por pérdida de pista. Un bus de transporte provincial perdió pista en el sector de Tacamoros, en el cantón Calvas, provincia de Loja. Varias personas resultaron heridas y el chofer del automotor se dio a la fuga. Tenemos información de que el conductor del bus se dio a la fuga con rumbo desconocido. Al momento no tenemos más información sobre el paradero del mencionado ciudadano. Estamos realizando las investigaciones necesarias para poder lograr la captura del mismo y poner órdenes de la autoridad competente. De este percance, una vivienda resultó afectada. El propietario señala que ellos tienen la costumbre de salir muy temprano a trabajar. Caso contrario, la situación habría sido otra. Sí, la verdad que antes, dando gracias a Dios, hoy mismo salimos de aquí y no estuvimos, porque si no, ¿cuántos hubiésemos sido víctimas a esa hora? Porque toditos estamos desayunando en casa para mandar a nuestros hijos a clases. Los pacientes fueron evaluados por los galenos, la mayoría con heridas leves. Nuevamente, pues no se lo pudo controlar y producto de eso se produjo el volcamiento de una unidad de Transportes Unión Cariamanga y eso pues, no. Entonces esa es nuestra presencia. Con afectaciones leves, con contusiones leves, con heridas a nivel de cuero cabelludo, de su piel, de miembros superiores, los cuales no meritaba que pudieran ser hospitalizadas o un tratamiento mayor, por lo que fueron dadas de alto. Por parte de la Policía Nacional se continuará con las investigaciones. En Loja, informó Marcela Constante Brito. 2 accidentes de tránsito fueron registrados por las cámaras de seguridad del sistema Ojos de Águila. La imprudencia. Esta sería la causa de estos percances viales. Veamos. El impacto de estos 2 vehículos se da en la avenida Pío Jaramillo. Aparentemente, uno de los 2 conductores irrespetó una de las señales de tránsito de la zona, generando el accidente. Elementos de tránsito llegaron, así como personal médico, para atender a las personas heridas en este suceso. Las cámaras de seguridad Ojos de Águila de la Corporación de Seguridad Ciudadana se encargaron de proporcionar estos videos que captaron el momento exacto del accidente. De ahí que la persona afectada fue trasladada hasta una casa de salud cercana. Por otra parte, en la vía Francisco Segura, a la altura de la avenida Quito, una persona pierde el control en su motocicleta, cayendo estrepitosamente a la calzada. De ahí que ATM realiza las investigaciones para determinar con exactitud qué fue lo que sucedió. Informó Julio César Saona. Y 2 presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de viviendas fueron capturados en delito flagrante. Uno de ellos cargaba un arma de fuego con la que amenazó a un uniformado. Aunque la modalidad no es nueva, como que volvió a tomar fuerza, el modus operandi de una presunta banda dedicada al robo de domicilios era esperar que los propietarios activen la puerta eléctrica del garaje y, aprovechando el descuido, ingresaban. Cuando el dueño se bajaba del auto, era interceptado y con el explodían. Una vez que la persona espera con el tiempo
prácticamente de unos 35 segundos a que se abra la puerta. Estos sujetos ven la oportunidad, ingresan. En esta ocasión la víctima fue una señora. Nunca se imaginó que la seguridad de no bajarse del vehículo tenía otras desventajas. Antes que las puertas se cierren, dos sujetos ya estaban en el interior. Cuando ella se bajó de su vehículo fue encañonada, luego amarrada y amordazada para evitar que pida ayuda. Este grupo es participante en otros eventos más aquí dentro del distrito Tumbaco. Constataron que nadie estaba en casa con las llaves, no demoraron en ingresar, tenían algunos minutos para empacar lo que les gustaba. Los ocupantes de la vivienda estaban por llegar, no había tiempo para perder. Ponga la denuncia y que reconozcan todos los perjudicados de que han sido objetos de asalto con esta modalidad. Un familiar que pasaba por el sector vio algo extraño, aprovechando que a pocos metros estaba un control militar y policial, regresó para notificar que en la casa de su pariente algo pasaba. Agentes motorizados salieron sin perder tiempo. Uno de ellos ingresó a la vivienda siendo sorprendido por uno de los sospechosos que le apuntó con un arma de fuego. Específicamente era una calibre 9 milímetros, una pistola. La señora fue rescatada, los artículos empacados se quedaron en medio camino, lograron desconectar 2 televisores, encontraron dinero en efectivo, joyas, celulares, entre otras pertenencias. Tenían un vehículo en la parte exterior del domicilio. Uno de los sujetos tenía boleta de captura vigente, es decir, caminaba al filo de la ley. En esta ocasión resbaló, cayó y a responder por sus actos. En Quito informó Iván Casamen. Presten atención al video que vamos a ver. Esto lo captó un aficionado. Es el instante en el cual un delincuente aprovecha la luz roja del semáforo para asaltar a los conductores. El asaltante dicen que es conocido como el cara de uña. Vean el accionar de este delincuente. Un conductor que se encontraba cerca tomó su teléfono celular y empezó a grabar lo que estaba pasando. Quienes presenciaron el hecho aseguran que en ese vehículo iba una joven al volante. La imagen muestra al individuo abordarla con el arma de fuego en sus manos. Le grita en varias ocasiones que baje el vidrio para facilitar el robo, pero la conductora no obedece. El asaltante opta por salir de ese lugar. El hecho ocurrió en las calles de Villavicencio y Cuenca, centro de Guayaquil. Otro de los conductores que cruzaba por el sector se mostró indignado tras esta situación y aseguró que buscó la forma de ayudarla, aún con el temor de las represalias que pudo tomar en su contra. Que le pusieron las armas ahí a la pobre muchacha, le decía no tengo nada. No la asaltaban porque aquí se veía que estaban asaltando, porque yo les pitaba para que se muevan y se larguen. El testigo también refiere que aquella persona que se muestra en el video es conocida en el sector y que no sería la primera vez que ataca de esa forma. ¿De dónde? De este sector, cara de uña, alias cara de uña. Los cogen y a las 2 semanas ya están libres. Huancavilca y 6 de marzo, ahí me encañonaron. Al me porter sabía, y antes por felicidad todo salió bien. Pero les digo, todo este sector abarca todo este sector. Abarca de Gómez Rendón hasta Manabí. En la zona aseguran que a pocos pasos había otro sujeto apoyando la acción delictiva. Tras el fracaso de alias Cara de Uña, ambos corrieron con dirección hacia el este de la ciudad. No hay mucha seguridad por aquí, pero lo violó. Se espera que el video sea prueba suficiente para que el implicado sea detenido y sancionado por el acto cometido en contra de la sociedad. Informó José Morales. En pocos segundos, 3 personas se sustrajeron un teléfono celular en un local tras distraer a los encargados del sitio. El hecho fue grabado por las cámaras de seguridad. En el video se divisan a 3 personas que ingresan a un local de venta de celulares. Poco a poco distraen a los encargados. Piden información sobre ciertos aparatos electrónicos. Sin embargo, póngale mucha atención al individuo de la gorra. Mientras una de las jóvenes que se encontraba sentada en el lugar, sigilosamente, pero de manera rápida, ingresa su mano hasta una de las vitrinas del local.
y en cuestión de segundos se sustrae uno de los teléfonos celulares. Nunca imaginaron que estaban siendo grabados por las cámaras de seguridad del sitio. Ahora que la policía realiza las investigaciones respectivas, esperan dar con el paradero de estas 3 personas lo antes posible y recuperar lo perdido, informó Julio César Saona. En Cuenca, 2 sujetos que atemorizaban en varias zonas de la ciudad fueron apresados en flagrancia cuando asaltaban a un menor de edad. Los aprendidos se movilizaban en una moto para ejecutar sus fechorías. Aquí le contamos. A este par de sujetos no solo les cayó el diablo, sino la policía, institución que estaba alerta a las denuncias ciudadanas en contra de estos 2 apresados que desde hace varios días y semanas venían haciendo de las suyas en diferentes sectores de la capital Azuaya. Sí, estuvieron al borde de una motocicleta blanca en el cual se movilizaban estos sujetos para poder escabullirse de las autoridades. En su consabida manera de actuar, la pareja sorprendió esta vez a un joven que usaba su celular en una vereda del sector de Totoracocha y con cuchillo en mano arrebataron el aparato y huyeron en la motocicleta como se ve en la cámara. Se llevaron un celular, le amedrentaron con un cuchillo. Estos no contaron con la denuncia del joven, alerta que movió a miembros policiales que montaron un rápido operativo dando con los supuestos malhechores. Se pudo interceptar a 2 individuos que se encontraban a bordo de una motocicleta blanca marca Factory. Es así que se les interceptó mediante la ayuda de los compañeros yanquis. El joven y su familia se acercaron al lugar de detención reconociendo a sus agresores. Y efectivamente son ellos. Van a denunciarlos. Vamos ahora a ver a la fiscalía a dar una versión. Se les encontró un arma blanca, un teléfono iPhone. Asimismo, existe la denunciante, ya que son varios los delitos que se vienen cometiendo el día de hoy. A estos 2 apresados se les acabó la fiesta, misma que no terminará si los ciudadanos se acercan a presentar sus denuncias, informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Y 3 presuntos asaltantes de buses fueron detenidos por elementos policiales del distrito Machala en la provincia del Oro. Los robos quedaron registrados en cámaras de seguridad. Elementos de la Policía Judicial del Distrito Machala, mediante técnicas y acciones investigativas, lograron capturar a varios presuntos delincuentes que se dedicaban al asalto y robo a personas en ejes viales. Estos 3 ciudadanos participan en un sinnúmero de asaltos y robos producidos en diferentes cooperativas de transporte público. En estos videos grabados por las cámaras de seguridad instaladas en el interior de los buses, se puede divisar cómo los presuntos antisociales suben con arma en mano. 2 ingresan hasta el interior y 1 se queda en la cabina vigilando al chofer y haciendo la labor de campanero. Una vez consumado el ilícito, los supuestos malhechores bajan del micro con las prendas sustraídas, mientras que un pasajero queda mal herido. A esta acción delictiva, ante la resistencia que presenta un ciudadano, es impactado con un arma de fuego. En poder de los detenidos se encontró evidencia como dinero en efectivo, teléfonos celulares, relojes, billeteras, mochilas, cartuchos sin percutir, un arma blanca, una computadora portátil y la vestimenta con la que habrían cometido los atracos. Se ha realizado la respectiva audiencia de flagrancia y la autoridad ha establecido el inicio de la instrucción fiscal con la prisión preventiva por el delito de robo. Los detenidos poseen antecedentes penales. Cabe indicar que en la provincia orense se ha incrementado en un 38% los robos en ejes viales. Desde Machala informó Karina Valdivieso. La delincuencia hace de las suyas, ¿no? Vamos ahora con un operativo Impacto 310, así se llama. La Policía Antinarcóticos desarticuló a una organización dedicada al tráfico de drogas en escala internacional. La acción policial se realizó en Carchi, Pichincha, dejando a 6 detenidos. La contamos. Serían los que faltaban por caer de la organización narcodelictiva que utilizaba territorio ecuatoriano para copiar droga que tenía que salir a mercados internacionales. Los seguimientos permitieron identificar una finca ubicada en el sector de Ayuriquín que era utilizada para almacenar la cocaína que llegaba de Colombia. Dedicada al acopio, al transporte, al encaletamiento de drogas.
Para tapar la supuesta acción ilegal a la que se dedicaban, acondicionaron una especie de aserradero. Con esta fachada, los vehículos que ingresaban y salían siempre cargaban madera, pero algo falló, alguien los delató y el verdadero trabajo al que se dedicaban quedó al descubierto. La Policía Nacional continúa realizando el mayor de los esfuerzos para combatir a estas organizaciones delictivas. Cuando ingresaron los agentes antinarcóticos en la finca, encontraron a 3 colombianos, 2 hombres y una mujer. Los primeros aparentemente se encargaban de guardar la droga en tanques de plásticos que estaban enterrados. Esta operación es el resultado, el producto de esta investigación. Se dieron 2 operaciones adicionales. Para continuar con la ruta a la costa, los paquetes eran camuflados en tablones de madera. Las evidencias estaban a la vista. En la finca decomisaron 590 kilos de clorhidrato de cocaína. Simultáneamente, el operativo se desarrollaba en la provincia del Carchi, donde capturaron a 3 ecuatorianos. Uno de ellos sería el líder de la organización. Y encaletarla en unos maderos. Posterior a esto, tendría como destino posiblemente los Estados Unidos o Europa. En un operativo realizado en Guayaquil semanas atrás, parte de la organización fue detenida, allanaron 6 inmuebles. Toda la acción policial dejó 14 detenidos y la incautación de 1,5 toneladas de droga. En Quito informó Iván Casamen. Y los cuerpos de las 14 víctimas colombianas del accidente en la vía Pifo-Papayacta, quienes fueron repatriados, fueron honrados por sus familiares en una ceremonia póstuma. Entre lágrimas y dolor, familiares de los fallecidos se despidieron de sus seres queridos. Totalmente devastados, familiares y amigos y vecinos recibieron a los 14 cuerpos de los ciudadanos colombianos, víctima del accidente en la vía Pifo-Papayacta del bus internacional que cobró la vida de 9 personas más y que también transportaba un cargamento de droga. En un vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana llegaron hasta Cali los cuerpos de las víctimas, 5 de los cuales fueron trasladados hasta el barrio El Guabal, donde sus seres queridos realizaron una misa campal. Se las traje, oiga, se los traje. Por eso luchamos, para que todos los hermanos colombianos nos los trajeran, no dejar ni uno allá, no dejamos ni uno cadáver allá. Nosotros sentimos una tristeza como adulto mayor de la forma como se nos fueron todos los vecinos. Impresionados por el hecho, pobladores del sector se despidieron de las víctimas que vivieron por más de 40 años en el sector del Guabal. Muy duro, era una amiga hace unos 30 años yo la conocí a ella. Dejan un vacío muy grande todas nuestros vecinos y con ella que compartimos mucho más con Elsie y realmente nos hace falta. Tras la ceremonia, los cuerpos fueron trasladados a diferentes funerarias y se espera que este jueves 23 de agosto sean sepultados. Entre los cuerpos repatriados también están víctimas de Montebello de Cali, del municipio de Palmira y de Huila. Esto mientras que los 6 ciudadanos venezolanos que también fallecieron en el accidente aún no han sido repatriados, ya que hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo con las autoridades venezolanas para iniciar el proceso. Con la realización de Marco Ruiz, informó Edison Saavedra. 7:13 en la mañana, vamos a separarnos brevemente al retornar algunas informaciones importantes, entre ellas la actualización del precio de la gasolina Super entrará en vigencia el 23 de agosto. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio cesó a Fernando Cordero, que era titular de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, por no tener título de 4º nivel y por incumplir un artículo de la Ley de Ordenamiento Territorial. El desarrollo de esta información y mucho más al volver. La actualización del precio de la gasolina Super entrará en vigencia a partir de que se publique el decreto en el registro oficial, que podría ser máximo hasta este 23 de agosto, mientras aún se desconoce cuánto será el incremento en la gasolina diésel industrial. Estas y otras precisiones fueron parte de la rueda de prensa brindada por los ministros del equipo económico. Preste atención.
1.500 funcionarios serán desvinculados del sector público tras el anuncio de las medidas económicas que adoptará el gobierno nacional. Estos se sumarán a 42.000 que ya han sido separados hasta mayo pasado, producto de la eliminación y fusión de instituciones gubernamentales. Así lo dieron a conocer autoridades en una rueda de prensa. Ha sido básicamente un proceso de terminación de contratos cumpliendo la ley. En las declaraciones quedó claro que el alza al precio de la gasolina súper de $2.98 regirá a partir de la publicación del decreto en el registro oficial, que podría ser a más tardar este 23 de agosto. No obstante, lo que aún no está resuelto es el valor que se incrementará en la gasolina diésel industrial, otra de las medidas anunciadas. No hay un porcentaje definido, estamos trabajando en esos escenarios. Hasta la próxima semana nosotros ya tendremos claridad de las opciones y sobre todo de cómo mitigar el riesgo posible de una afectación a la competitividad. Se instalarán mesas de diálogo para analizar una posible focalización de otros subsidios. Que esperamos evidentemente que sea un diálogo de respeto, un diálogo con posiciones técnicas, un diálogo con discrepancias, como no puede ser de otra manera, un diálogo pero que nos permita converger en principios comunes que nos permitan tomar decisiones para focalizar de mejor manera. Por otro lado, se habló también de las reformas que enviarán desde el Ejecutivo para la legislación ecuatoriana sobre la lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes. Se explicó, por ejemplo, que quien dé datos certeros y comprobables del dinero robado tendría una participación del 20% del dinero encontrado. También está el tema de delación por una sola vez, es decir, aquellas personas naturales o jurídicas que hayan estado inmersas en algún momento en un acto de coima o soborno, que puedan denunciarlo sin que por ello pasen a ser parte del proceso. A decir de Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, las medidas que se tomarán le darán al país un ahorro de alrededor de $1.000 millones, pero no son suficientes para obtener financiamiento y por ello se tiene previsto un nuevo desembolso que llegaría desde el exterior. El Comité de Deuda se reúne esta semana. Va a avalar operaciones por a una cifra cercana, algo superior a los $1.000 millones. Una buena parte de ello, el 50%, es con banca de inversión, cerca de $500 millones, y luego el resto está relacionado con el Metro de Quito y multilaterales, BID, Banco Mundial y CAF sobre estas operaciones que se van a hacer. En Quito informó Andrea Urbe. Y un ahorro anual de $60 millones dejará la supresión y fusión de entidades gubernamentales que se prevé realizar como parte de las medidas económicas anunciadas por el primer mandatario. Andrea Orbe nos explica qué ministerios se fusionarán y cuáles quedarán. En un poco más de un año, el gobierno del presidente Lenín Moreno ha reducido a los ministerios de 40 a 27 y la última propuesta es pasar a 20. Según una medida de austeridad, se fusionarán los siguientes: el Ministerio de Comercio Exterior con el de Industrias y Productividad, el SRI con el Servicio Nacional de Aduanas, la Secretaría de Riesgos con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Ambiente con la Secretaría de Agua. Pero también se suprimirán la Secretaría de Límites Internos, el Instituto Espacial y la Secretaría de Cualificaciones Profesionales. De la misma manera, se eliminará el Ministerio de Justicia, pasando sus responsabilidades al Ministerio del Interior, y la Secretaría de Comunicación, que pasará a ser parte de la Presidencia. Desde el gobierno se señala que solo esto representará un ahorro anual de $60 millones. Es entonces que los ministerios que quedarán son: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Secretaría Nacional de Desarrollo, Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo, de Educación, de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca, de Cultura y Patrimonio, de Energía y Recursos Naturales No Renovables, de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Ministerio de Ambiente y Agua, Ministerio de Defensa y Riesgos, Ministerio del Interior, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Turismo, Ministerio de la Política y Derechos Humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. En Quito informó Andrea Urbe. Como un ajuste económico más que como un plan, califica Ramiro Aguilar el anuncio gubernamental de medidas económicas. De su parte, el exministro de Economía Mauricio Pozo sostiene que estas medidas no permitirán acceder fácilmente a préstamos en organismos multilaterales. Esto dijeron.
Los cuestionamientos frente a las medidas económicas presentadas por el gobierno nacional nos hicieron esperar. Ramiro Aguilar, ex asambleísta y ex candidato a la vicepresidencia de la República, tiene observaciones. Las medidas anunciadas por el presidente son de ajuste y no se corresponden con un plan económico. Un plan económico es una proyección, una planificación que le diga al país cómo va a ser competitivo, que le diga al país cómo y cuánto va a crecer y que además lo planifique a 5, a 10, a 15 años. Tampoco Aguilar es partidario que se pretenda fusionar algunos ministerios. La clave para él está en reducir el personal. Lamenta la fusión del Servicio de Rentas Internas con las aduanas. Lo que nunca se compuso en el Ecuador son las aduanas, porque las aduanas han sido foco de corrupción, de troncha política. Si usted junta las dos, ¿qué es lo que va a pasar? No que el SRI componga las aduanas, sino que las aduanas destruyan el SRI. Eso es infame. El exministro de Economía, Mauricio Pozo, se suma a las críticas. Hace énfasis en el incremento del precio de la gasolina super. Entonces, el rato que levanta el subsidio a la una y no topa la otra, sustituye consumo, es decir, se pasa parte del consumo de un producto al otro producto y termina o recaudando menos o simplemente le puede costar hasta más. El anuncio gubernamental para Pozo no refleja la magnitud de la situación económica que vivimos. Un programa de esta naturaleza, en términos del gasto a lo largo del tiempo, no permite apoyo internacional. Es decir, no es un programa que serviría para un acuerdo con los multilaterales. Se pretende no solo ser crítico y presentar alternativas. Las Fuerzas Armadas le cuestan al país en gasto corriente más de $1.000 millones al año. ¿Es necesario reducirlas? En mi opinión es necesario reducirlas, dejar un grupo más calificado, más técnico, en menor cantidad y mejor equipado. Mire usted el grado de inoperancia en términos ya prácticos, cuando usted tiene número y no calidad. En San Lorenzo no le capturan a Huacho todavía y todas las capturas las está haciendo la policía colombiana y el ejército colombiano. Informó Héctor Romero. Y sindicalistas saldrán a las calles este jueves como señal de inconformidad por las medidas económicas tomadas por el gobierno nacional. Así lo anunció el Frente Popular. Cuestionan el incremento del precio de la gasolina super. Esta fue la respuesta del Frente Popular por el anuncio económico del régimen. Estamos preparando ya para el día de mañana las movilizaciones en las provincias del país y en la ciudad de Quito. Se trata de una movilización que en Quito saldrá a partir de las 16 horas, desde la Caja del Seguro Centro Norte de la capital, con destino a Carondelet. No es para el 20 de septiembre como se anunció en una primera instancia. La Convención Nacional determinó de que la gran jornada de movilización será el 20 de septiembre. Sin embargo, estableció que si el gobierno nacional incrementaba el precio de la gasolina, los trabajadores y los pueblos del Ecuador nos tomaremos las calles. La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Federación Ecuatoriana de Indios no descartan la posibilidad de sumarse a las medidas de hecho. Se sienten ignorados por el gobierno nacional. Quisiéramos ver en él acciones que realmente indiquen que va a orientar una política más social, una política de acción, de fortalecimiento hacia la agricultura, hacia la pequeña producción, en donde los que generamos riqueza seamos los favorecidos. De hecho, las acciones que hasta ahora se han venido haciendo van en desmedro de las mismas. Y por lo tanto, rechazamos estas medidas que afectan directamente al plato y al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Rechazan que parte de sus demandas no hayan sido tomadas en cuenta. No vemos allí, por ejemplo, que se favorezca al sector rural, al sector pequeño productor y aquellos compañeros que tienen deudas del ex Banco de Fomento y que ahora también aparecen en Ban Ecuador, no van a ser beneficiados en la medida que nosotros aspiramos y queremos. Primeras reacciones por el cambio económico gubernamental, informó Héctor Romero. Conductores mostraron su desacuerdo con la actualización del precio de la gasolina super, anunciado por el régimen, por su parte la Asociación de Distribuidores del Guayas anunció que el efecto también los alcanzaría a ello, por lo que esperan que este decreto ejecutivo contemple la restitución del margen de utilidad de 13 a 18 centavos. Veamos.
Pues vivimos un país quebrado económicamente. Antes de que el anuncio cale en los bolsillos, las filas de vehículos empezaron a crecer en las estaciones de servicio, como el malestar de quienes usan gasolina super, y hasta estos días pagarán $2,26 por galón. A veces ando con $5, allá no me va a alcanzar los $5. Tengo que poner $6 o $7. Es bastante, no le digo que para nuestra economía es harto. ¿Qué tal? Que la verdad que lo veo injusto, mi estimado amigo. El jefe de Estado difundió las medidas por la delicada situación de las arcas fiscales, dijo, pues los subsidios ascienden a $3.000 millones. Anunció así la actualización del precio de ese combustible en $2,98, que arguye solo es utilizado por vehículos de alta gama. Yo le pongo súper, no porque es de lujo, no es nada, sino por seguridad para mantener el vehículo. Mantener el vehículo, porque más cuesta la arreglada. Una actualización que en otras palabras es la eliminación del subsidio y en la práctica un aumento al precio del galón en 83 centavos. En la Asociación de Distribuidores de Guayas ya hacen números. Estamos hablando que son 7.200 adicionales dólares que tendríamos que tener para poder comprar la misma cantidad, y no sabemos exactamente si vamos a ganar exactamente la misma cantidad de dinero. Lo dice porque tienen una aspiración en torno al alza de su margen de utilidad de 13 a 18 centavos. En los mercados, la ciudadanía sabe que el costo de la extra o el diésel no se tocará. Pero afecten todo, porque para que los productos lleguen acá al mercado, pues... Porque siempre ha sido que sube la gasolina y sube los víveres. Al margen de los aludidos controles, los usuarios de súper en un dilema existencial: mantener su auto o su bolsillo, informó Jorge Escobar. Y como parte de su lucha contra la corrupción, el gobierno nacional informó que está emprendiendo acciones para recuperar del sistema financiero mundial el dinero de ilícitos. A $35.000 millones ascendería el monto que se plantea recobrar. Estados Unidos y Panamá son los dos destinos identificados en donde se encontraría el dinero de la corrupción. Para el cometido de recuperar estos montos, están trabajando la Procuraduría y la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Hemos contratado empresas internacionales que ya tienen pistas para encontrar el resto del dinero robado. Estas firmas son especializadas en la investigación, localización y repatriación de activos obtenidos de manera ilegal. La iniciativa es buena, pero a decir de Jorge Rodríguez de la Comisión Anticorrupción, llega un año tarde. Es fundamental en que esto hay que darle velocidad, porque caso contrario siguen riéndose en las caras nuestras. Y el peor pecado que puede cometer un gobernante es crear un ambiente de impunidad. Y para no caer en la impunidad, el gobierno propone sumar a su lucha un frente más en la legislatura. En los próximos días enviaremos a la Asamblea Nacional reformas a la legislación ecuatoriana sobre la lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes. La normativa señala 2 puntos básicos. Quien dé datos certeros y comprobables del dinero ilícito recibiría un 20% de la cantidad rescatada. Y también se busca proteger una vez a los denunciantes que hayan incurrido en los actos de soborno y puedan comprobar que un funcionario público lucró de una acción ilícita. Esta propuesta se suma a otras que ya están en la Asamblea Nacional. Rodríguez sugiere que se debe tener cuidado con estas iniciativas de proyectos de ley que podrían entorpecer que se consolide una normativa que puede ejecutarse. Lo que pasa es que tenemos un poco de desesperación, que pasa el tiempo, oímos que un montón de gente es ladrona, oímos que un montón de gente está libre y solamente unos poquitos están ahí por penas de 2, 3, 4, 5, 6 años. Y que con el tiempo van a ser 3 años, pero con un aditamento adicional. No hemos recaudado un solo dólar de aquellas sentencias en donde se establecía multas y devoluciones. Y también sugiere que todo sea transparente para que el país conozca quiénes están haciendo el trabajo, que al momento se realiza bajo perfil debido a la seguridad que implica el procedimiento. En un año se podrían conocer los primeros resultados. Informó Carolina Basante. Son las 7:33 en la mañana, 6:33 allá en Galápagos. Por no tener título de 4º nivel y por incluir un artículo de la Ley de Ordenamiento Territorial, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio suspendió en funciones a Fernando Cordero, que era titular de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.
2 incumplimientos encontrados en el informe de evaluación elaborado por investigadores fueron suficientes para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio resuelva cesar de sus funciones a Fernando Cordero de la titularidad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Con 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, señor presidente. La primera observación sería que Cordero no contaría con título de 4º nivel reconocido por la Ley Orgánica de Educación Superior. Es un título propio de modalidad virtual, no presencial. El funcionario tendría una maestría del Instituto de Estudios Bursátiles adscritos a la Universidad Complutense de Madrid, pero para el Consejo Transitorio, este no contaría con el requisito legal, ya que ese título es propio de ese instituto. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, certificó que el mencionado título corresponde a un título propio, no constituye título académico de 4º nivel. El segundo señalamiento tendría que ver con conflictos de intereses. En este punto se dio a conocer que uno de los hijos de Cordero era gerente de una empresa inmobiliaria hasta mayo del 2017, cuando fue postulado en la terna de designación y era, por tanto, una prohibición establecida en la Ley de Ordenamiento Territorial. El señor Juan Fernando Cordero Carballo, hijo del señor arquitecto Fernando Cordero, ha sido gerente de la empresa inmobiliaria Piedra Huasi, S.A., en 2 periodos. La Lotus estipula que los candidatos a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial no pueden tener vínculos familiares con personas que gerencien empresas nacionales y extranjeras dedicadas a la gestión, construcción y promoción del sector inmobiliario. Y además, actualmente es accionista y desde el 2 de julio del 2015 es presidente de la empresa Proyectar Construcciones y Proyectos Procar CIA Limitada. Adicionalmente, los señores Carlos Joaquín Cordero Carballo y José Esteban Cordero Carballo, también hijos de Fernando Cordero, así como su cónyuge Nelly Carballo, son socios accionistas de la mencionada empresa. Fernando Cordero podrá presentar un recurso de revisión en un plazo de 3 días. Informó Patricia Aldaz. El político Fernando Balda, ante el desistimiento de la demanda de recusación interpuesta por la defensa del expresidente Rafael Correa hacia la jueza Daniela Camacho, manifestó que con aquello se demuestra que la representación jurídica del exmandatario buscaba dilatar el proceso. La demanda de recusación que Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente Rafael Correa, puso en contra de la jueza que lleva el proceso por el presunto delito de secuestro de Fernando Balda, tenía una finalidad diferente a la que se perseguía. Así lo informó el político Balda. Recordemos que la audiencia preparatoria de juicio estaba fijada para el 6 de agosto, la cual se pospuso precisamente por este pedido de recusación. Y sería precisamente por eso que el pasado 21 de agosto Caupolicán Ochoa habría desistido de esta demanda de recusación en contra de Camacho. Ante ello, Balda genera otra conclusión. Como Correa sabe que él no va a poder ser juzgado y sentenciado mientras esté prófugo, entonces seguramente reflexionó y dijo, ¿para qué recuso a la jueza? ¿De qué me sirve? El desistimiento de la demanda de recusación por parte de la defensa del exmandatario Correa se conoció este miércoles 22 de agosto, fecha en la que estaba convocada la audiencia contra la jueza Daniela Camacho. Retiró una recusación que no tenía razón de ser. Además, porque no había el sustento necesario para que esa recusación sea aceptada. Y ellos sabían que la recusación no iba para ningún lado. Conocido este particular, la jueza Daniela Camacho continuará llevando el proceso judicial que se sigue por el presunto secuestro en el año 2012 de Fernando Balda. Ellos lo que querían era ganar tiempo. ¿Para qué? Digo yo, tal vez podría ser para evitar que inicie un proceso judicial, que haya una sentencia más pronta y en este momento tal vez ya esa sentencia hubiera sido adjuntada a los documentos que se enviaron a Interpol. Fernando Balda finalmente señaló que él y su defensa esperan que inicien las próximas diligencias la audiencia de juzgamiento. Por lo pronto se conoce que la audiencia preparatoria de juicio en este proceso será el próximo 18 de septiembre. Informó Javier Rosero. Gracias por acompañarnos. Ahora es tiempo de contarles que en la parroquia de San José de Minas, en la provincia de Pichincha, fue encontrado el cuerpo de una persona reportada como desaparecida. El cadáver presentaba huellas de violencia. Aún falta por ubicar a su acompañante. Miremos.
Don Joaquín relató cómo se encontró con el cadáver que estaba botado entre los matorrales. En horas de la tarde se fue en busca de sus animales. Cuando caminaba observó un bulto, se acercó y confirmó que se trataba de una persona que la dejaron entre la maleza. Como que le han botado así boca abajo porque los pies están un poco así y de cabeza así para adentro. De las vacas se olvidó, salió para avisar que entre el chaparral estaba una persona muerta. Buscaron a las autoridades de la parroquia, pero que estaban ocupadas en el sector. La noticia se regó rápidamente y buscaron que ésta llegue hasta Dinaced y Criminalística. No podía conocerle o saber quién era porque estaba tapado. Más tarde arribaron hasta el barrio El Tablero familiares de 2 hombres que desaparecieron desde el pasado viernes 17 de agosto. Los estaban buscando. El vehículo fue encontrado horas atrás botado en una quebrada. Y exigir a las autoridades que nos den una explicación. Tiene que haber pasado alguna cosa para que les venga a matar aquí, imagínate. Los familiares denunciaron la doble desaparición el domingo pasado. Supuestamente un ingeniero fue a buscar al occiso en su casa para coordinar temas de trabajo. La víctima era volquetero. Desde ese día ninguno de los dos se reportó con las familias. Se presume que esta es una escena secundaria en razón de que el vehículo en el que ellos se movilizaban fue arrojado en una quebrada. El cadáver fue identificado por los familiares. Se trataba de Jesús Campaña. Las unidades especializadas encontraron en el cuerpo huellas de violencia a consecuencia de una herida punzocortante en diferentes partes de su cuerpo. De la suerte del ingeniero nada se sabe. Lo buscaron por la zona pero sin resultados. Los equipos investigativos de la policía están regados en el sector de San José de Minas. Todo apunta a que andaban juntos. Se encuentra todavía desaparecida una persona con quienes habían salido con un rumbo desconocido. Misteriosas desapariciones que la policía busca resolver. Lastimosamente, uno de ellos fue hallado ya sin vida. En Quito informó Iván Casamen. Y la audiencia que preveía revisar las medidas cautelares contra la exigencia de pasaporte para el ingreso de venezolanos de Ecuador quedó fijada para el 24 de agosto como estaba prevista desde un principio. La Defensoría del Pueblo lamentó este hecho, pues ellos habían pedido que se adelante la misma con el fin de que no se vulnere por más tiempo los derechos de los ciudadanos. No duró más de una hora y ahí, con la sala llena, la jueza Judith Naranjo dispuso que se deje insubsistente la providencia que fijaba la fecha de la audiencia para este 22 de agosto. En la misma se iba a tratar la solicitud de medidas cautelares contra la exigencia de pasaporte como único documento válido para el ingreso de venezolanos al territorio nacional. Gina Benavides, defensora del pueblo, lamentó esta acción. Esto nos ponga a pensar en el sentido de las garantías constitucionales. A veces esto nos deja un mal sabor, porque tenemos una constitución muy garantista, pero el dato en que queremos activarla no funciona. Vemos esta decisión como lamentable porque esto lo que genera es que se siga extendiendo el problema y que definitivamente se sigan vulnerando los derechos de los ciudadanos venezolanos que están en condición de movilidad humana, que en este momento están en la frontera, que son víctimas de la trata de personas, del coyoterismo. La audiencia en un principio se había determinado que sería el viernes 24 de agosto. No obstante, tras una solicitud de parte de la Defensoría del Pueblo y otras instancias, se fijó la misma para este miércoles. El viceministro del Interior, Diego Tipán, señaló que haberlos llamado antes representaba un irrespeto a su legítima defensa. De esta manera el Estado ecuatoriano garantiza una debida defensa y de esta manera los ministerios que tomamos esta decisión en base a la política pública a fin de poder promover una migración segura, una migración ordenada y prevenir una migración riesgosa se mantenga. A decir de Benavides, prolongar más la audiencia representa seguir vulnerando los derechos de los ciudadanos venezolanos que quieren ingresar al Ecuador. Tenemos a mujeres embarazadas que llegaron con su cédula de identidad, documento que está balizado por su país y llegan a punto de frontera y no pueden pasar. Entonces, esperamos a la audiencia del día viernes, pero yo lo que lamento es porque en el camino se están quedando muchas personas y luego va a haber problemas porque las personas se quedan justamente en situación de irregularidad. La irregularidad no la han provocado ellos tienen documento de identidad. En Quito informó Andrea Urbe.
El gobierno ecuatoriano está dispuesto a dialogar con Colombia frente al llamado del país cafetero a buscar una política única de migración frente al masivo éxodo que tenemos de ciudadanos venezolanos. Además, se aspira que todos los 13 países convocados a tratar este mismo tema asistan para encontrar soluciones. Le contamos. Luego que el director general de Migración de Colombia, Christian Kruger, planteara a Ecuador y Perú definir una política única frente a la masiva migración de venezolanos, el viceministro de Movilidad ecuatoriano, Santiago Chávez, respondió señalando que en el marco de una crisis que afecta a todos, están abiertos al diálogo. Creemos que a través del diálogo podemos encontrar posibles soluciones desde el de los flujos migratorios masivos de ciudadanos venezolanos. Entonces, nosotros consideramos que es necesario conversar. Por lo pronto, el canciller José Valencia confía en que la convocatoria que hizo Ecuador a 13 países de la región para discutir el masivo flujo migratorio el próximo 17 y 18 de septiembre en Quito dé luces para encontrar soluciones. Digo que confiamos porque el tema de los flujos migratorios masivos de venezolanos se ha conversado previamente con otros países y todos ellos, por supuesto, coinciden en que es un tema urgente, que es un tema que concierne a toda la región y que es un tema que necesita de coordinación regional para atenderlo adecuadamente. Estamos invitando también a Venezuela, no sabemos si participará. Valencia además ratificó el derecho de Ecuador para exigir pasaporte a los ciudadanos venezolanos. Por tanto, la decisión conforme a lo que la ley determina exigía o exige pasaportes para los ciudadanos venezolanos. Los pasaportes son documentos de identidad que tienen estándares internacionales y son mucho más difíciles de falsificar o de modificar. Es por eso que la decisión se tomó en ese sentido. Por otra parte, frente a la instalación de una mesa técnica de cooperación y movilidad humana, en la cual tendría un encuentro Ecuador y Venezuela para tratar el tema, señalaron que aún no se tiene fecha. No, todavía ellos, la parte venezolana nos ha pedido que establezcamos esta mesa técnica, pero no nos han fijado una fecha, ¿no? Entonces eso seguramente nos van a proponer pronto, probablemente la semana que viene. En Quito informó Adriana Rojas. El ministro del Interior, Mauro Toscanini, confirmó que tiene información sobre el incremento de casos de delincuencia y microtráfico de droga, esto en los albergues de ciudadanos venezolanos en Ecuador. Además, mencionó que se han detectado varios casos de falsificación de documentos. Le contamos. Yo tengo informes policiales que los venezolanos involucrados en cierto tipo de delitos están aumentando ligeramente. Claro que es una población tan pequeña en este momento, 250.000 de 15 millones de personas, pero como índice sí está aumentando, ¿no? Entonces habrá que trabajar con las estadísticas. Nos preocupa la identificación de los venezolanos en el país, ¿no? En este momento se dice que están alrededor de 250 a 300.000 venezolanos, entraron al país más de 1 millón de venezolanos y así como nosotros tenemos una cédula muy clara de identificación, debe tener cualquier extranjero que entre al país, ¿no? Esa es nuestra preocupación. Hemos detectado cientos de documentos, cédula falsa con la fotografía cambiada, pues no tienen código de seguridad, son las cédulas que nosotros a lo mejor utilizamos hace 30 años.